CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Celulares, baterías para autos eléctricos, consolas e incluso misiones espaciales. Maravillas de la tecnología moderna que no podríamos disfrutar si no fuera por un grupo de minerales, los llamados críticos, entre ellos el cobalto y el coltán. El principal productor de estos en el mundo, la República Democrática del Congo. Ubicada en el corazón de África, la República Democrática del Congo, o RDC, es un país que lleva décadas en una profunda crisis humanitaria multifactorial, formada justamente en parte por la extracción de minerales en condiciones de esclavitud, violencia étnica en las fronteras e influencia de países vecinos. Para comenzar a entender el conflicto en el Congo y la destrucción de su cohesión social, es importante conocer el origen del país, uno en el que conviven más de 200 etnias y que fue gobernado por una brutal colonia belga desde el siglo XIX. Tenemos que irnos a lo que significa también la configuración de lo que hoy es el mapa africano. Y esto es la Conferencia de Berlín de finales del siglo XIX, que es el momento en el cual se afianza la ocupación territorial por los poderes coloniales europeos. Es a partir de ese momento en el cual se genera una fractura en el continente africano que supuso la división y el encierro de diferentes pueblos que difícilmente coexistían, los encerraron dentro de un mismo país. El colonialismo utilizó una política de divide y vencerás, donde utilizó a ciertos grupos étnicos para administrar el poder de esa estructura colonial. Ese fenómeno va a tener una enorme repercusión una vez se alcancen las independencias africanas, puesto que el conflicto interétnico va a definir de algún modo los modelos de construcción nacional en estos espacios. En junio de 1960, el entonces Congo belga obtuvo su independencia bajo el nombre de la República del Congo, eligiendo a Patrice Lumumba como primer ministro. En un periodo de profunda inestabilidad, Lumumba fue asesinado y en 1965 el líder militar Mobutu Sese Seko dio un golpe de estado y cambió el nombre del país a Zaire, comenzando una dictadura que duraría hasta 1997, cuando se fundó la actual República Democrática del Congo. Es en la década de los 90 cuando ocurrió otro factor que explica la actual crisis en la RDC, el genocidio por parte de la etnia Hutu a la Tutsi en el país vecino Ruanda, y cómo el gobierno congoleño acogió a los perpetradores de la matanza. El genocidio del pueblo Hutu en contra del pueblo Tutsi generó posteriormente, luego del genocidio, la huida de los organizadores y de los autores materiales del genocidio perteneciente al pueblo Hutu hacia el entonces conocido como Zaire, actual República Democrática del Congo. Esta situación es bastante particular porque Mobutu Sese Seko, quien gobernaba Zaire, acogió en el territorio de Zaire, hoy la República Democrática del Congo, acogió a estos autores materiales e intelectuales del genocidio en Ruanda. Se inicia un conflicto de persecución, donde van a haber cientos de miles de asesinados, se van a cobrar revanchas, y donde la propia población que ya habita hace décadas en el Congo, pero que tiene vínculos con la población tutsi ruandesa, se pliegan a estos ejércitos en la persecución de este ejército genocida Parmehutu. Un conflicto que luego escalaría en una guerra civil en la RDC y la posterior Guerra Mundial Africana. Hoy en día, la incapacidad del Estado congoleño de controlar su territorio, el más grande en África, se ha sumado al contexto de la carrera por minerales críticos y el surgimiento de grupos rebeldes como el M23, de origen Tutsi apoyado por Ruanda, que atacan la porosa frontera del este del Congo para controlar sitios mineros. Matanzas, traslados forzados de población y violencia sexual son parte de lo que está ocurriendo. Entre todo esto, existen organizaciones que buscan preservar y sanar la comunidad e identidad congoleña. Peace and Conflict Resolution, PCR, es una ONG presente en la zona más conflictiva del este del Congo. A través de educación y entrenamiento sobre paz a líderes locales, reuniones comunitarias y apoyo a afectados por la violencia, buscan preservar el tejido social del país.
Entrenamos a personas en cómo apoyar a una persona que ha vivido un trauma, porque aquí, en el este del Congo, somos testigos de muchos tipos de trauma debido a la situación en que vivimos. Nos dimos cuenta que la comunidad no confía en los políticos, sino que confían en los líderes comunitarios y religiosos. Por eso nos enfocamos en ellos, entrenarlos a ellos, porque ellos se reúnen con las comunidades. Les damos las herramientas para que puedan apoyar a las personas. Esto se complementa con el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia sexual y aquellas que han perdido a sus maridos e hijos durante el conflicto. Recuerdo una vez que una mujer entró a nuestra oficina. Había sido violada por 7 milicianos en frente de su esposo y su hijo. Después de violarla, los rebeldes mataron a su esposo en frente de ella. Uno suele ver este tipo de dolor acá. Ella llegó llorando a nuestra oficina. Nosotros la ayudamos, la acogimos. Hay mucha gente como ella que llega a nuestra oficina en búsqueda de ayuda, porque intentamos ayudar en el proceso de sanar traumas para ayudar a nuestra comunidad. Muchas veces cuando tenemos un conflicto bélico, una de las primeras situaciones en que las mujeres se vuelven vulnerables es la falta de trabajo o de espacios de desarrollo económico. En zonas en que pueden ser muy dependientes del agro y que la agricultura se ve afectada por el conflicto, las mujeres son de las primeras en que están afectadas por la falta de trabajo, la falta de comida, por la quizás necesidad de emigrar. A pesar de intentos de mediación internacional para terminar con el conflicto entre el gobierno congoleño y grupos rebeldes, la tensión étnica y la pelea por minerales críticos continúan. En el Congo tenemos muchos minerales. Se dice que el Congo es el país más rico de África, pero la mayoría de la población vive en la pobreza. Las potencias mundiales quieren los minerales del Congo y para tener esos minerales usualmente fomentan la guerra. Esa es la situación a la que nos enfrentamos. Hemos visto a lo largo de casi un cuarto de siglo a muchos actores internacionales mediando en la resolución de este conflicto, y hemos visto que siempre han sido muy moderados su impacto, ¿no? Y en realidad la población civil sigue padeciendo el horror de la guerra, el horror de la debilidad del poder del Estado, y por lo tanto, si la pregunta es si soy optimista, no lo soy. En el corto plazo, si no hay una solución, África lamentablemente podría entrar en una escalada de inestabilidad para la cual no sé si incluso las propias instituciones africanas tienen las herramientas y los recursos para poder gestionar. Sin embargo, desde PCR rescata la identidad congoleña como una fuente de esperanza que puede ser el bálsamo en medio de una constante vulneración de derechos que pocos fuera de África conocen. La identidad congoleña es única. Los congoleños somos amistosos, esa es nuestra cultura. Somos muy sociables. Ningún congoleño podría soportar ver a otro pasar hambre. Solemos compartir. Pero por culpa de esta guerra y el caos, esa identidad se ha perdido. La gente ya no confía una en otra. Por eso nuestro entrenamiento busca reparar qué significa ser congoleño. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.